La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada 3 préstamos por más de $212 millones con el objetivo de financiar proyectos de transparencia, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial y apoyo a zonas rurales. Este préstamo consiste en un financiamiento para apoyo a lo que es la economía agrícola en el campo. Hemos rendido al Pleno de esta Cámara de Diputados que establece claramente los mecanismos y las bondades del mismo. Por eso estamos pidiendo el voto favorable y lo que no, el que encuentre que no es favorable, que voten que no al mismo. La iniciativa ahora pasa al Senado de la República para su conocimiento, pero ha recibido un amplio rechazo tanto de la oposición como de la sociedad civil. Porque precisamente no escuché ningún argumento que justificara que hoy la República Dominicana se endeude por 140 millones de dólares. 8.000 millones de pesos. No es más que el festival irresponsable que nos tiene el presidente Luis Abinader y este gobierno. Estos 3 últimos préstamos se suman a otros 2 de $439 millones que habían sido aprobados por el Senado para ser destinados al sector eléctrico en medio de acalorados debates. ¿Por qué me sube la tarifa? No le están subiendo la tarifa. Usted consume 10 kilos y le están cobrando 20. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde van a comprometer el país? Yo pienso que ya han comprometido nuestros nietos. A partir de ahora se endeudarán para comprometer los tataranietos nuestros. Aunque el endeudamiento ha sido cotidianamente tema de controversia en la República Dominicana, en la gestión actual, la deuda del sector público no financiero ha aumentado en $13.513 millones para un promedio mensual de $500 millones, el mayor en la historia nacional. Esta noche en la mesa, debatimos cómo serán invertidos estos recursos y qué implicaciones tiene para nuestro país y nuestros bolsillos la siempre creciente deuda pública. Y como este es un tema de economía del que no entendemos mucho la mayor parte de los mortales, tenemos que tener economistas en la mesa. Teníamos a Henry Ebrard y se nos ha enfermado y se ha puesto muy malito con esa gripe odiosa que tiene todos los nombres, COVID, influenza, gripe sin sí, no sé qué cosa, que va a los senos nasales, en fin, que se mejore Henry, que nos va a estar viendo y va a participar a través de mi WhatsApp. Pero tenemos a Juan Ariel Jiménez, quien fuera ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno de Danilo Medina, que está desde Panamá con nosotros. Gracias por estar, Juan Ariel, a propósito con un artículo muy interesante que escribió en el día de hoy sobre la deuda pública. Y tenemos, por supuesto, del PLD, el que acaba usted de escuchar, mencionar a nuestros nietos, pero también Farideh había hablado de nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, porque es la gran preocupación, la deuda que estamos dejando a las nuevas generaciones. Iván Lorenzo, quien es vocero del PLD en el Senado, y de este lado José Francisco Santana junto a Farideh, quien es licenciado en Contaduría Pública con maestría en Ciencias Políticas y diputado por la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este por el PRM y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. O sea que tenemos esto bastante bien balanceado. Vamos a ver, primera pregunta para Juan Ariel, que está en Panamá y que escribió ese artículo que no pueden dejar de leer en el periódico Hoy, la siempre controversial deuda pública. ¿En cuál periódico fue que se publicó, Ariel? Porque tú me lo mandaste y yo lo vi. En el Listín Diario. En el Listín. Decías en tu artículo que a tu juicio la política de endeudamiento del actual gobierno ha tenido 3 problemas: tiempo, moneda y calidad de gasto. Vamos a empezar por ahí, en los problemas que ha tenido en estos 2 años el nivel de endeudamiento o la política de endeudamiento. ¿A qué te refieres? Gracias, Mariacela. Muy buenas noches a Mariacela, a Diana y buenas noches a todos los panelistas. Pues efectivamente,
En mi artículo doy cuenta que el aumento de la deuda en estos 26 meses que tiene el gobierno, hasta donde hay estadísticas publicadas, es de 13.513 millones de dólares, aproximadamente 500 millones de dólares al mes. ¿Es mucho, es poco? Todo depende. La deuda por sí sola no es ni mala ni buena. Todo depende de en qué se va a utilizar. Y por eso hago las críticas a tres cosas. El tiempo. A inicios del gobierno se emitieron 6.300 millones de dólares en bonos soberanos. Ese dinero no se usó. No se usó porque los planes de ayuda social se fueron cortando a inicios del año 2021 y el gasto de capital estuvo muy rezagado. ¿Cuál es el problema con eso? Que nos habíamos endeudado para guardar en las arcas del Banco Central y del Banco de Reservas, pagar intereses todos los meses por un dinero que no utilizamos. En ese sentido, fue ineficiente el momento del endeudamiento. Un segundo problema es la composición de la deuda. Más del 85% del aumento de la deuda ha sido fundamentalmente en deuda externa. Tanto que se criticaba en el pasado que se usara tanto la deuda externa, este es el gobierno que más deuda externa ha tomado en la historia. Y eso tiene un problema, eso trae dólares a la economía, que se vio en conjunto con la entrada masiva de dólares por las remesas y también, por qué no decirlo, por la recuperación del turismo y de las exportaciones, y eso está muy bien. Entonces eso tiende a apreciar el peso dominicano. ¿Qué pasa? El Banco Central, para evitar que se inunde el mercado de dólares y que se pierda mucha competitividad, tiene que sacar esos dólares. ¿Y cómo compra dólares? Pagando en pesos, pero tiene que recoger esos pesos para evitar que haya inflación, y eso ha disparado la deuda del Banco Central en más de 6.000 millones de dólares, cerca de un 40% de aumento de la deuda del Banco Central. Y un tercer elemento es la calidad del gasto, porque como di cuentas en el artículo, históricamente nos hemos endeudado básicamente para financiar proyectos de infraestructura. Pero en este periodo de gobierno del PRM, el gasto de infraestructura ha estado muy bajo. Entonces, mucha deuda, poca inversión en infraestructura, eso es problemático de cara a la sostenibilidad de la deuda. A mí me gustaría que ustedes respondieran en los tres aspectos que él mencionó: tiempo, deuda y calidad de gasto, moneda y calidad de gasto. Bueno, arranco yo. Bueno, hay un tema muy importante aquí, válida muchas observaciones que hace Juan Ariel, pero para que la población entienda. En cuanto al tiempo, este gobierno llegó en agosto del 2020 con un presupuesto deficitario acumulado por más de 10 años, presentándose una situación adversa en el mundo completo, que fue el tema de la pandemia y de cómo le hacíamos frente al COVID. Ante un presupuesto deficitario, una falta de ingresos, un cese prácticamente, una recesión de la economía, el Estado dominicano se vio la obligación de financiar para poder hacerle frente no solamente a las ayudas sociales, sino a las adquisiciones de todo lo que es el sistema de vacunación que se estaba implementando para inocular a la población. En ese sentido, comienzan a hacerse los financiamientos que fueron aprobados por el Congreso Nacional con la oposición, que estaba totalmente de acuerdo con ese tema. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que hablar de la calidad del gasto. Él habla precisamente de la calidad de endeudamiento y hay que decir dos cosas importantes. En estos 26 meses, por primera vez, el Estado dominicano, en términos comparativos, ha mejorado las condiciones financieras del endeudamiento que se tenía anterior a nosotros llegar. ¿Qué significa eso? Que en 3 ocasiones se ha podido renegociar la deuda, bajar los intereses para garantizar que las generaciones futuras paguen menos dinero y nosotros afrontar otras prioridades. Eso lo hizo el Partido de Liberación Dominicana con el caso, si no me equivoco, si no mal recuerdo, que fue con el caso de Petrocaribe. En 26 meses lo hemos hecho en 3 ocasiones. Eso habla mucho de esa calidad de endeudamiento. Aparte de eso, tenemos el tema de la guerra de Ucrania. ¿Qué ha hecho el Estado dominicano con ese financiamiento? Tenemos el tema del COVID, enfrentar las ayudas sociales, el tema de la vacuna, viene el tema de la guerra de Ucrania. ¿Cómo podemos hacerle frente al cese del aumento en los combustibles, al cese de aumento en el tema de los alimentos, si no es a través de mantener esos subsidios que a todas luces deben ser observados, que en términos personales yo entiendo que deben irse desmontando paulatinamente, pero que el Estado dominicano ha mantenido durante el tiempo y que en base a esta crisis ha tenido que fomentar para que no cargar tanto al ciudadano común? Entonces, por eso me es cuesta arriba coincidir con Juan Ariel en el tema de la calidad del endeudamiento, porque vengo también de analizar en un periodo de gestión pasada, en los últimos 4 años, esa calidad de endeudamiento que llegaba al Congreso Nacional. Lo que llegaba al Congreso Nacional
cuando éramos diputados, eran préstamos o financiamiento a proyectos o apoyos presupuestarios que no tenían matrices de ejecución ni siquiera. Porque a la población también hay que decir, hay dos tipos de endeudamiento. Por eso ustedes el apoyo protestaban. presupuestario, como tú tienes un déficit en tu presupuesto, tú tienes que tener un apoyo presupuestario para poder llenarlo. Es como en las casas. Si tú generas 100 pesos mensuales y tú tienes una deuda de 150 pesos, tú vas a buscar financiar 50 pesos hasta que tú o aumentes las recaudaciones o tú reduzcas el nivel de gastos. Sí. Se maneja de la misma forma. Entonces, ahí están los préstamos de apoyo presupuestario y están el financiamiento que va a lo que hablaba Juan Ariel, el tema de infraestructura o proyectos específicos. Esos préstamos no se desembolsan inmediatamente. Son préstamos que el Estado dura un año y medio, hasta 2 años, tratando de negociar con multilaterales y que comienza a desembolsarse en base a la ejecución de los proyectos y los hitos que tenga el órgano ejecutorio. Por ejemplo, una cañada que se va a arreglar, que se va a prestar 100 pesos de un multilateral, tiene que responder a hitos o criterios antes que el multilateral desembolse la cantidad de dinero. Por eso ustedes ven que a veces se toman préstamos que son aprobados y duran 2 años, 1 año y medio, 3 años en ser desembolsado y no se le carga. Eso en cuanto al Congreso. Y lo otro es lo que él se refería, que es la colocación de bono en el mercado internacional, que es más costosa para el pueblo dominicano porque la tasa de interés es mayor. El PLD, en su plan o en su idea de endeudamiento gubernamental, colocó más endeudamiento a través de los bonos en el mercado nacional e internacional que a través de las multilaterales, que hay una diferencia con la visión de endeudamiento que tiene el gobierno actual. Eso a prima fase quiero explicar. Pero de los 13.513 millones de dólares, a mí sí me gustaría saber, no todo se ha desembolsado, no todo se le ha... O sea, no, porque se habla, exacto, muchas personas hablan incluso de 20 millones. Y hay una parte de la deuda que es, y me gustaría esa respuesta, para pagar también intereses de deuda. Al 2020 nosotros teníamos una deuda, el endeudamiento contraído anteriormente, que parte de lo que se sigue financiando para ese apoyo presupuestario, por eso me refiero a eso, ese déficit es porque teníamos deuda. Lo que el gobierno tiene que pagar es los intereses de esa deuda y renegociar condiciones financieras favorables por la deuda que se heredaron, porque veníamos más de 10 años. Entonces, parte de ese dinero es para pagar... El 60.5 ha sido para pagar el endeudamiento contraído anteriormente. Y una parte importante se ha ido, el 40% aproximadamente, no menos. De ahí se ha ido el tema de COVID y algunos proyectos de inversión que han sido mínimos, como dice Juan Ariel, al tema del metro, de una cañada, porque el gobierno ha tenido que priorizar en otras cosas más que los proyectos de infraestructura. Mire, yo simplemente quiero agregar a la parte que plantea la honorable senadora Farideh. En el año 2020, cuando el gobierno de Luis Abinader asume la presidencia de la República, la ejecución presupuestaria había sido consumida ya en el mes de julio en su totalidad. Es por eso que el gobierno somete 25 días después de llegar una reformulación presupuestaria, pero fundamentada ¿en qué? En niveles de deuda, porque no hay ingresos, porque el país está cerrado. Sí, los ingresos que y había unos compromisos con Quédate en Casa y con todos los programas sociales que había que seguir financiando. No, y no solo los programas sociales, sino que había que mantener un ritmo del nivel de gasto sin estar con los niveles de producción vía de las partes impositivas que se reciben por concepto de los pagos de los tributos. Eso había que tener. Entonces, nuevamente hubo que hacer una reformulación presupuestaria en el mes de noviembre para poder seguir ajustando el presupuesto a la ejecución del mismo. Pero el planteamiento que se hace en el presupuesto general del Estado en el año 2020 para el 2021, el alto componente de deuda que tiene el presupuesto es precisamente para financiar todos esos programas sociales, y en adición a esto ya ahí viene, como decía la honorable senadora Farideh, la parte de la compra y la adquisición de las vacunas, que ya se empezó en el mes de enero a buscar un mecanismo de financiación. Pero Juan Ariel dijo que parte de ese préstamo de más de 3.000 millones de dólares no se utilizó y se pagaron intereses. Juan Ariel, eso fue lo que dijo. Que no se pagan intereses. Se pagaron intereses por dinero que estaba sin utilizar. Efectivamente, María Cela, yo quisiera hacer varias acotaciones. Primero, aclarar a la senadora Farideh Raful que el endeudamiento de 13.513 millones de dólares no tiene que incluir el pago de deuda vieja porque es aumento neto. Ahora, si tomamos lo que se denomina desembolsos, estaríamos hablando de que este gobierno lleva más de 22.000 millones. ¿Cuál es la deuda de hoy en día? La deuda que yo debía en el pasado
más la deuda nueva que he contraído, menos la deuda que he pagado. Eso es una identidad contable. Por tanto, cuando hablamos de 13.513 millones, ya hay descontado todo tipo de pago de deuda vieja. Un segundo elemento que quisiera aclarar. En vacunas, según los datos que registra la propia Dirección General de Presupuestos, se llama Recursos COVID al Ministerio de Salud, apenas, de hecho, no solamente en vacunas, todos los recursos del Ministerio de Salud, de la función salud por COVID, es 610 millones de dólares. No podemos usar el tema de las vacunas y el tema del presupuesto de salud de COVID, que es 610 millones de dólares, para justificar un aumento neto de la deuda de 13.513. Igual las ayudas sociales. Si sumamos todas las ayudas sociales que ha dado este gobierno por temas de COVID, incluyendo Supérate 2021, estamos hablando de apenas 2.200 millones de dólares. O sea, es que en economía tenemos que hablar de números. Y los números indican que menos de un 25% del aumento neto de la deuda ha sido usado o en salud por COVID o en programas de ayuda social por COVID. Ahora, yo quería también preguntar, porque cada ministro que viene aquí de aduanas o de impuestos internos o los reportes que vemos de turismo, vemos también que hemos estado viendo recaudaciones extraordinarias que se supone que se utilizan en esas ayudas sociales. Aún con esas recaudaciones extraordinarias que hemos estado viendo luego de la pandemia, ¿necesitamos seguir tomando préstamos? Esa es mi pregunta. Mira, yo quiero... Buenas noches, Maricela. Yo quiero dejar claro varias cosas. Lo primero es que el gobierno que encabeza Luis Abinader es el único gobierno que en 3 años consecutivos va a tomar dinero prestado para cubrir el gasto corriente. Nunca antes un gobierno de la República Dominicana lo hubiese hecho. ¿Por qué? Por Dios. Porque el clientelismo, la canchanchanería política se lleva 88.788 millones de pesos al año en el gobierno de Luis Abinader. Porque hemos pasado de 632.000 empleados a 680.555 empleados. Esto nos representa, en términos de dinero, como yo había dicho antes, 88.000 millones. Ahora con los 40.000 que se van a consignar en el presupuesto del año 2023. Entonces, nosotros estamos colocados, según el Banco Mundial, dentro de los 10 países que pagan más dinero por concepto de intereses con relación a lo que recibimos. Me explico. Nosotros, por 3 años consecutivos, violamos la ley de crédito público. Nosotros estamos gastando más en gasto corriente que lo que recibimos por conceptos de recaudaciones fiscales. Entonces, decía Juan Ariel, la gente habla de 13.513 millones de dólares. No. Tal y como lo había dicho Juan Ariel, la deuda del sector público, en sentido general, estamos hablando de 20.685 millones de dólares, con los 6.800 millones del Banco Central. Maricela, perdón. Si me deja hablar, yo lo escuché tranquilamente. No, pero yo lo que yo quiero que tú me aclares, ¿cómo es que tú dices que se está gastando más en gasto corriente que los ingresos, en gasto de capital, María Cela, corriente, que es lo que está recibiendo de ingresos por concepto de impuestos? Así mismo es. Sí, María Cela, ¿me puedes permitir responder eso? Claro que sí. Eso se llama el resultado económico de la cuenta corriente y lo publica la Dirección General de Presupuesto en la sección de balance. Ellos publican informaciones desde el año 2003 a la fecha. Y desde el año 2003 al año 2019 nunca se había tenido más gasto corriente que los ingresos corrientes. Y quisiera dar una breve explicación de qué es esto de gasto corriente e ingreso corriente. Sí. Ingreso corriente es básicamente todos los impuestos que nosotros pagamos. Y el gasto corriente es todo el gasto que no está relacionado a la construcción de una infraestructura, a la construcción de un activo. Claro. Por primera vez en la historia, en el año 2020 se asume que iba a ser negativo porque estábamos enfrentando el COVID. Pero en el año 2021, incluso en el presupuesto del año 2022, que se presupuestó más de 80.000 millones de pesos, 80.000 millones de pesos de resultado negativo de la cuenta corriente. O sea, llevamos 3 años en donde el gasto corriente supera los ingresos corrientes y es la primera vez que ocurre en los últimos 22 años. Diana tiene una pregunta y la vamos a dejar antes de la pausa. Porque realmente hace mucho tiempo que el Congreso Nacional, una de sus mayores tareas ha sido el conocimiento y aprobación de préstamos, desde hace muchos años. Entonces yo quería preguntarle al senador Iván Lorenzo, ¿por qué entonces en el gobierno del PLD todos esos préstamos y todo ese endeudamiento, que también fue creciente, importante y muchísimos,
por qué era bueno en ese momento y por qué no lo es ahora. Le voy a explicar. Cuando regresemos Ok, de la con pausa, mucho gusto. seguimos y también compartimos un hashtag que se titula Préstamos ENM. Hashtag préstamos. Perdón, préstamos ENM, gracias. Préstamos ENM para cualquier comentario a través de nuestras redes sociales, nuestro Instagram o nuestro Twitter y así poderlo compartir con nuestra mesa. Ya volvemos. Vamos a seguir compartiendo sus comentarios, que ya son muchos, pero antes Diana le había dejado una pregunta al senador Iván Lorenzo. Mire, Diana, el Partido Revolucionario Moderno siempre propugnó por una racionalidad del gasto, por la calidad del gasto. Sin embargo, Racionalidad no. Racionalidad del gasto, dije, reitero, racionalidad del gasto y calidad del gasto. Sin embargo, por ejemplo, en el presente año solo se ha ejecutado el 58% de lo que se presupuestó por el gasto de inversión. El año pasado no se cumplió porque ellos no llegaron al gobierno sin conocer cómo se ejecutaba el presupuesto de la nación. El gobierno de Danilo Medina ejecutó 16.000 millones de pesos en gasto de inversión. Por eso que usted ve, usted puede ver entonces las circunvalaciones, el 911, el 26.000 aulas que construimos, y no puede ver absolutamente nada de lo que se ha hecho con 13.500 millones de dólares. Entonces, el gasto de calidad es fundamental para un gobierno. Y el presente gobierno, ni este año 2022 ni el año 2021 ha podido ejecutar lo que presupuesta. Para este año no ha podido ejecutar más del 10% del presupuesto. 10.62% del presupuesto es lo único que ha podido ejecutar con relación al gasto. Entonces, decía Juan Ariel que nosotros hemos tomado prestado solo en el gobierno de Luis Abinader más de 20.000 millones de dólares prestados. Ahora, ¿qué ha pasado con este gobierno? ¿Por qué ese endeudamiento? Bueno, es que han cargado la nómina con más de 49.702 botellas que representa el activismo político de una campaña reeleccionista. Y ojo con lo que voy a decir. ¿Tú tienes la prueba de eso? Sí, claro que sí, pero tiene que entrar a la seguridad social. Vertigo, yo te escuché, tiene que entrar a la seguridad social. Si no entra a la tesorería, entonces no te va a dar cuenta. Tiene que venir preparado. Iván, yo creo que, bueno. Pero espérate, Iván, evidentemente que nadie defiende que se abulte la nómina con botellas, pero tiene calidad moral el PLD para hablar de eso. Demasiado, porque somos los que hicimos las grandes realizaciones. Oye, yo quiero puntualizar algunas cosas. Porque hemos tomado más dinero prestado que en toda la historia y no se ha invertido. Yo creo que el PLD no tiene calidad moral para hablar absolutamente nada de eso, porque si hablamos de nominilla, de nóminas y de falta de transparencia, en la acción de la justicia... Pero tiene que venir aquí preparado, porque no se puede demostrar. Vamos a ver, este tema no quiero politizarlo, porque no es... Tiene que venir preparado. Quiero que la gente comprenda por qué se toman préstamos, para qué, cuáles son necesarios, cuáles no. Quiero responderle a Camila. Camila preguntaba ahorita por qué se aumentan las recaudaciones, para que la gente yo no soy economista, pero he manejado el tema de finanzas públicas dentro del rol que nos compete y me he dedicado un poco a estudiarla. Por eso trato de explicarlo lo más llano posible. Aunque aumenten las recaudaciones, si las recaudaciones no llegan a ser las proyectadas para cubrir el déficit tiene que seguirse cubriendo a través de otras alternativas. Y por eso el financiamiento existe. Si tú produces 100 pesos y gastas 150 y llegas a 125, vas a tener un déficit en tu casa de 25 pesos, que vas a tener que seguir cubriendo en lo que aumentas las recaudaciones o manejas la calidad del gasto. Quiero decir algo muy importante que contrarresta un poco algunos de los argumentos que emitió nuestro exministro, mi querido y directo amigo Juan Ariel, a quien quiero muchísimo, que es con respecto precisamente a unos datos que arroja y que publica Crédito Público, que dice que al cierre de octubre del 2022, ahora, la deuda se encuentra en 52.486.7 millones, para un 46.3% del PIB. Dice, casi llegando a un 50 del PIB. Dice, de este monto, es el sector público no financiero. No financiero. La deuda pública, exacto. De este monto, a diferencia de lo que dice Juan Ariel, 6.435.4 millones de dólares corresponden al endeudamiento contraído para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID. Cabe destacar que el 60.58% del endeudamiento del año 2020 se utilizó para pagar deudas contraídas anteriormente. Es un dato que está en la plataforma de Crédito Público. Está mintiendo para vacunas. Para vacunas. ¿Quiere escuchar a Iván? Para vacunas. Juan Ariel. Para vacunas. Simplemente Iván, no es que me lo estoy inventando, por eso
se lo dije. Los datos de crédito público publicados, que los tengo aquí, son esos. Me limito a mencionarlos porque Maricela, para vacunas solo se utilizaron 30.500, algo más de 30.500 millones de pesos, que equivale a alrededor de 570 millones de dólares. Para los programas... Espérate, dijiste algo, 570 millones más o de menos dólares. 500 millones y algo de dólares, 30.500 millones de pesos, equivale a 570, 560 millones de dólares. Con lo que tiene que ver con los programas sociales, el gobierno de Luis Abinader solo ha utilizado 84.000 y algo de millones de pesos, un equivalente a lo que decía Juan Ariel, a 1.200 millones de pesos. Si quiere, podemos adicionar lo que utilizaba Gloria Reyes en Supérate, que muchos de esos se perdieron, fueron estafados, pero vamos a ponerle 1.000 millones de dólares más que se utilizaran en Supérate. Estamos hablando, Maricela, no me deja terminar para que lo revisen. Todo este dinero que se ha tomado prestado no alcanza con lo que tiene que ver con el COVID, que ellos no se callan con el COVID, a 3.000 millones de pesos. Pero no lo podemos callar con una realidad. Porque si tú dices que con los programas que nosotros dejamos, Supérate, quédate aquí, quédate en casa para ti, lo que se utilizaron fue 84.500. Porque esos programas se detuvieron. Se detuvieron en abril del 21. Exacto. Pero le voy a dar el beneficio de la duda. Imagínate que Gloria Reyes con Supérate invirtió 1.000 millones de dólares más. Estamos hablando de 2.200 millones de dólares, más 500 y algo de millones de dólares por concepto de compra de vacunas, que no fueron más, 30.500 millones de pesos. Entonces estamos hablando de menos de 3.000 millones. Entonces tú tomas una deuda de 13.500 millones de dólares y le quieres justificar a la población que todo esto ha sido para contrarrestar la pandemia. Y no es así. No, obvio que no. No es así. Obvio. Ahora, que cuando tú aumentas la nómina en 49.000 empleados y te representa 88.000 millones de pesos, entonces, cuando tú... Pero yo tengo aquí, pero no, es que yo tengo los datos publicados. Yo quiero escuchar a Juan Ariel. Publicados por la Dirección de Presupuesto aquí, y no es esa cantidad. Faride, pero Juan Ariel, es importante, Faride, distinguir dos conceptos. No entiendo lo Hay que distinguir el concepto desembolso y amortización que se ve en el cuadro saldo evolución de la deuda pública, en la página de crédito público, y ahí lo que dice es cuánto has tomado prestado, cuánto has pagado y cuánto ha sido el cambio neto, con algunas cosas menores como tipo de cambio, condonación, todo lo demás, y aumento neto de la deuda. Por definición, ni en República Dominicana ni en Burundi, aumento neto de la deuda se le debe incluir el tema de amortizaciones. Pero hay un detalle, María Cela, que a mí me gustaría resaltar, y Camila y Diana, y es que estamos tomando prestado y no se está usando. El presidente Luis Abinader, cuando manda el presupuesto del año 2021 al Congreso, dice que tiene en caja 79.000 millones de pesos. Cuando hablamos de dinero en caja, estamos hablando de dinero endeudado, no utilizado, pero que paga intereses. Y al mes toma 2.500 millones de dólares más. Y yo les voy a explicar qué es lo que está pasando. Es que en Hacienda hay un área que es crédito público, que emite deuda, y hay otra área que controla el gasto, que es presupuesto. Y se ve una desconexión entre ambas. Un buen manejo de tesorería debe emitir deuda justo cuando se va a utilizar para evitar que estemos pagando intereses innecesariamente. Y un segundo detalle que creo que es sumamente importante: el endeudamiento del Banco Central está desbordado. Estamos hablando de que en muy poco tiempo el Banco Central ha aumentado su deuda en más de 6.000 millones de dólares, 44%. Bueno, yo tengo aquí desde el año 2016, que fueron 10.184, en el julio del 2020, 10.867, en el 2020 en total, 12.227, y a septiembre del 2022, 16.948. Ya está en 18.000 millones de dólares. Yo no sé Pero dónde Maricela, está. aquí... Perdón, 18.000 millones. Uno por uno, perdón. Yo quiero aclarar. Faride, 10 segundos y te conviene. 10 segundos y te conviene. Pero debo ser responsable y decir que el Banco Central también ha aumentado sus reservas internacionales. O sea que por un lado aumenta pasivos y por el otro lado aumenta activos, solo que es ineficiente por el diferencial de tasa de interés. Pero debo hacer esa aclaración. Lo que pasa Silencio, es que dejen escuchar a Juan Ariel, porque si hablan todos, nadie y van a sacar unos montos de 80.000 millones, que yo no sé dónde tú los sacas. Faride, que para el presupuesto de este año hay un aumento en el gasto corriente de 40.000 millones de dólares. Pero mira, yo tengo aquí los datos Mira, está en oficiales. 297.000. Según DIGEPRES, el gasto corriente son 658.000 y el ingreso es mayor, son 704.000. O sea, el ingreso es mayor.
El ingreso es mayor, Vamos a hacer no como una tú dijiste anteriormente, Okay. que el ingreso era inferior al gasto corriente. Vamos a hacer una pausa porque nos queda muy poco tiempo. Lo importante es saber si es asunto de eficiencia, de ineficiencia, de corrupción, de clientelismo, porque sí sabemos que en el pasado, y la gente aquí lo dice, por ejemplo, Amanda dice Amanda, Juan Jiménez es más político que otra cosa, que estudie la evolución de la deuda pública para que vea lo nefasto de su partido en ese tema. Agustín Calcaño, los préstamos en sí no son malos, simplemente hay que saber cómo se invierten. Octavio Curiel, no sé cómo ustedes pierden su tiempo hablando de préstamos con estos políticos, pues el que está en la oposición siempre va a decir que es malo. Eso decía el PRM en su momento y ahora lo hace el PLD y la FUPU. Todos los que llegan ahí van con el mismo pensar. Pedro Saya Torres, en mi opinión, cuando Iván dice que por primera vez el gasto corriente es mayor a los ingresos correspondientes, omite a propósito el hecho real de que por primera vez un gobierno recibe al país en pandemia luego de la crisis Rusia-Ucrania y ahora Fiona. Miguel Jorge, el problema del tema de los préstamos es el lugar que ocupan los políticos. En ese panel tenemos el mejor ejemplo. En la oposición son malos y estamos comprometiendo el futuro sin razón. En el gobierno el endeudamiento es bueno y saludable, pero también aquí había uno que me gustó. Exacto, programas sociales. Creo que deben desenmascarar. Bueno, yo lo que son creo muchos. es que a la gente... No, yo lo que quiero que la gente entienda, que nadie está diciendo que el endeudamiento es sano, saludable, y Juan Ariel mismo lo decía. Al contrario, yo personalmente quisiera que manejáramos finanzas públicas sin ningún tipo de endeudamiento. Claro. Josefina Ahora Núñez tú tienes dice, que conocer las realidades. Ahí ningún PLDista, por mucho que sepa de números, puede decir dónde están los dineros robados al pueblo, ni mucho menos en cuáles bolsillos se quedaron. Están descartados en todos para hablar de ese tema y de administración pública. En ese sentido, tenemos las pruebas y es cierto, pero estamos hablando y dando la oportunidad de economía, de nuestra economía. Y que el pueblo tiene que conocer. Mucho de eso que se tomó prestado se invirtió y se puso a producir. Y como decía Juan Ariel, lo importante es que esa inversión produzca, no que sea un gasto innecesario. Cuando regresemos de la pausa, para concluir. Decía Juan Ariel en uno de sus artículos que los préstamos se justifican cuando financian proyectos de inversión pública con alta rentabilidad social o cuando se requiere impulsar la economía con política fiscal expansiva en momentos de debilidad económica. Por el contrario, el gasto público de bajo impacto debería eliminarse siempre, poco importa si es financiado con deuda o con impuestos. ¿Cómo se ha gastado el dinero? Es lo importante. Juan Ariel, para cerrar, en estos 2 años, ¿cómo se ha gastado? ¿En qué se ha invertido esa deuda que hemos ido adquiriendo en estos 2 años y que teníamos, claro, para pagar los intereses, que ya tú lo aclaraste? Sí, cerca de un 27% del aumento neto de la deuda ha sido utilizado en temas de COVID. O sea, estamos hablando apenas 1 de cada 4 pesos. Por otro lado, el 40% ha sido utilizado en inversión en infraestructura, que es muy poco, la verdad es el nivel más bajo de la historia dominicana, y por el otro lado tenemos mucho dinero que ha estado sin usar en las cuentas del Banco Central y del Banco de Reservas y por el que estamos pagando altas tasas de interés. ¿Dices 40% COVID, 40% en infraestructura? No, cerca de 27% COVID, 40% infraestructura, o sea, estamos hablando 2 de cada 3 pesos han sido usados o en COVID o en infraestructura. Entonces estamos hablando de un 70% que ha sido utilizado bien, porque en el COVID era necesario y en la infraestructura sigue siendo siempre necesario. Y el resto tú dices que está en las arcas del Banco Central. Y en el Banco de Reservas también. Hay un exceso de disponibilidad de caja entre 100.000 y 120.000 millones promedio mensual. Faride. Bueno, aparte de eso, yo creo que lo importante es, hasta que tengamos una economía que se pueda sustentar con muy poco financiamiento, que es a lo que tenemos que nosotros llegar, con mucha transparencia, con poca y con todas las ejecutorias que podamos los congresistas, que son los fiscalizadores, verla. Yo creo que hay que fijarse en la calidad del endeudamiento. Se han mejorado las condiciones financieras, se ha estado pagando deuda pasada, se ha cumplido, se está procurando y se han gestionado manejos de pasivos en 3 ocasiones en 26 meses. Eso es un avance, porque eso permite que la carga que tienen que pagar los ciudadanos, que somos todos nosotros a nivel de lo que recauda el Estado, sea inferior a largo plazo de la que se tendría que pagar ahora. Y entender que hemos llegado en una situación muy adversa con el tema de la pandemia de Ucrania y que la población dominicana
Dominicana, que es totalmente desigual, necesita respuestas. Y para tener respuestas, aunque las recaudaciones aumenten en lo que se eficientiza lo suficiente, lamentablemente tenemos que continuar con este tema. Siempre que se vea y que la ciudadanía, por eso es importante este debate, porque vi que estaban diciendo que no era importante, que es importante que sepamos en qué se gasta el dinero, cómo se gasta el dinero. José Horacio estaba criticando que los últimos 200 millones en total habían sido para transparencia, etcétera. Esos son apoyos presupuestarios para cubrir el déficit del presupuesto que se van directamente a proyectos que el Estado necesita. Y 440 millones de dólares, más o menos, para la reforma del sector eléctrico que no son necesarios. El tema de la reforma del sector eléctrico es bueno explicarlo porque eso es un proyecto que viene desde el 2012 para reducir las pérdidas. Del 2012 a la fecha se han tomado varios préstamos del 2012 para el sector eléctrico. Bueno, lo comenzaron ustedes en el 2012, mi amor, y han continuado. Ahora lo que se está viendo en qué circuitos... Me queda menos de 30 segundos si quiero escuchar. A ver, Tico. Sí. Usted acaba de decir que José Horacio dijo para que eran esos financiamientos, eso es mentira. 140 de esos millones son para obras de infraestructuras viales. Es decir, lo de la cañada Guainía. Las carreteras. Y están enumeradas en cada provincia lo que se va a hacer. Hay 60 millones de esos que son destinados a un programa, a un proyecto de eficientización del nivel de transparencia del Estado, que no es un proyecto de nosotros, es un proyecto que viene viejo y el préstamo se concertó y se contrató ahora. De eso hablaba José Horacio. Y el otro es un préstamo de 12 millones para empezar a implementar lo que es la agricultura rural en los jóvenes, es decir, ProJoven, un proyecto de darle dinero a los jóvenes del campo para que primicia. Hay tres préstamos mañana de apoyo presupuestario, quedan 5 en comisión. Es decir, la voracidad de este gobierno no se detiene. En el Senado nada más quedan 8 préstamos para lo que queda de año, lo que significa. Y me ha gustado mucho que mi colega Faride enfatiza en la calidad del gasto. Todavía en este año no se ha podido ejecutar más del 58% en gasto de inversión, que es lo que le llaman la efectividad en la inversión. Gracias, Juan Ariel, por habernos acompañado. Diana, ellos hablan. Un beso por allá, por Canadá. Gracias a todos ustedes también por haber Panamá también. Esta mesa. Y por Panamá. Juan Ariel desde Panamá. A mi maestro Juan Ariel, que está en Panamá. Un abrazo a todos ustedes. Nos vemos mañana. Esperamos haber respondido algo sobre estos temas que hay que repetirlos nuevamente. Muchísimas gracias. Estamos dispuestos a volver.